Capítulo 27. Los últimos días de Parpaldía, parte 1. Desembarcos cerca de Duro. 2 de noviembre de 1938. Fuera. 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 Gritó una voz. Mientras los soldados desembarcaban en las playas, avanzaban, pero se vieron atrapados en varias trampas cazabobos colocadas por los parpaldianos, junto con el fuego cruzado de ametralladoras Gatling y obuses cerca de la costa. Parecía que la campaña de bombardeo, de alguna manera, no había logrado alcanzar estas fortificaciones en el proceso. Liderando uno de los destacamentos de desembarco estaba el general, el mismísimo Erwin Rommel, maldiciendo para sus adentros. «Maldita sea. ¿Cuándo desembarcarán los Panzers?», preguntó Rommel. «En unos 5 minutos, señor», respondió el capitán Gunther. Había pasado 1 hora desde que los alemanes desembarcaron en la playa. Se suponía que debían contar con el apoyo de las fuerzas francesas y holandesas, pero los franceses no se unieron al ataque como debían, ya que recibieron órdenes de último minuto para desviar fuerzas con el fin de capturar la costa sur del imperio, dejando la tarea a los alemanes y a los holandeses. El acorazado SMS Oldenburg y el crucero de batalla holandés HNLMS Haarlem respondieron bombardeando y brindando apoyo a las fuerzas de desembarco. Rommel estaba esperando que el cuerpo de marines holandés, Corps Mariniers, desembarcara, escalara las alturas cercanas y flanqueara las fortificaciones imperiales para destruirlas, trabajando en conjunto con los panzers alemanes. Krabom. Los acorazados desataron un bombardeo masivo, silenciando las insignificantes baterías de artillería de los parpaldianos. Luego, los tanques alemanes, en su mayoría Panzer II y Panzer III, tocaron tierra y las tropas los siguieron desde atrás. Los imperiales estaban indefensos cuando se trataba de luchar contra tanques. «General. Es el momento. Ordene a sus panzers asaltar sus fuertes», dijo un teniente holandés. «Entendido, amigo mío. Gunther. Pasa mis órdenes para iniciar el asalto de los Panzers y que alguien localice mi tanque de mando», dijo Rommel. «Jawohl, general», respondió Gunther mientras corría y transmitía las órdenes de Rommel a través de un radiooperador. Los Panzers dispararon proyectiles H hacia las fortificaciones imperiales, destruyendo varios obuses enemigos. «Carguen», gritó un marine holandés, y pronto más de 570 marines asaltaron los fuertes desde el oeste, tomando a los defensores por sorpresa. Los holandeses barrieron a las fuerzas imperiales con la ayuda de pelotones de Stormtroopers alemanes, partiendo las líneas defensivas de los imperiales por la mitad. «Jaja. Espectacular», dijo Rommel mientras subía a su tanque de mando, el cual avanzaba junto a los soldados. Rommel y varios hombres asaltaron un edificio. Él bajó del tanque y encontró una cabaña, en la cual mató a tiros a un hombre que intentó emboscarlo. Después de un tiempo de batalla, Rommel, agotado, entró en una cabaña fría y se sentó en su silla. Rommel encontró documentos en la cabaña. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que esos documentos eran cartas enviadas a los soldados por sus familias. Algunas de sus esposas, otras de sus hijos, algunas de sus madres y padres. Rommel se sumió en un profundo pensamiento. La guerra nunca cambia, la muerte es muerte, no importa de qué lado estés luchando. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un joven capitán que abría la puerta de la cabaña. «Señor. Estoy aquí para informar que la cabeza de playa fue capturada con éxito y nuestras tropas comenzaron su avance tierra adentro hacia las afueras del suroeste de Duro», informó el oficial. «¿Cuántos perdimos?», preguntó Rommel. «Perdimos unos 193 soldados, general», respondió el oficial. «¿Y ellos?», preguntó Rommel. «Unos 4.800 muertos», dijo el oficial. Rommel sintió culpa después de mucho tiempo. «No importa en qué bando hayas luchado, la guerra y la muerte no discriminan. También hay gente buena en el lado del imperio, cuya reputación y amabilidad fueron eclipsadas por la pomposa perra de Remille». Rommel rezó para que el imperio capitulara pronto y evitara así más derramamiento de sangre. Esos eran los pensamientos en su mente mientras abordaba su tanque de mando, un Panzer III con el número 245. La batalla continuó. Al mediodía del 3 de noviembre, Duro había caído tras un asalto masivo alemán de más de 35.000 soldados y un ataque quirúrgico de los Stormtroopers que lisió las defensas de la ciudad al detonar el almacén de municiones de la armería local. Las tropas holandesas se dedicaron a limpiar las defensas enemigas fuera de la ciudad mientras los alemanes tomaban Duro, forzando la rendición de más de 60.000 soldados parpaldianos y terminando la campaña.
El 4 de noviembre, las tropas de Estados Unidos llegan en masa y comienzan la invasión del sureste de Parpaldía junto a las fuerzas alemanas y holandesas. Costa sur de Parpaldía. 3 de noviembre de 1938. El Imperio del Japón deseaba mayormente permanecer neutral en los eventos del Nuevo Mundo, pero el incidente con los Wyverns imperiales en Fen causó sensación entre el público japonés, y las facciones ultranacionalistas presionaron al primer ministro Fumimaro Konoe para declarar la guerra al imperio. Esta fue la primera vez que el ejército imperial y la armada imperial estuvieron de acuerdo en algo en lugar de discutir una vez más, aunque los planes del ejército de colonizar una parte de Parpaldía fueron debatidos por la armada. Aún así, lo que debe hacerse, debe hacerse. El 14 de octubre de 1938, el Imperio del Japón declaró formalmente la guerra. Se reunió una fuerza de tarea que zarpó de Japón el 25 de octubre de 1938. Tras varios despliegues, la mayoría sin ver combate, la fuerza de tarea de la Armada Imperial, liderada por los acorazados IJN Nagato e IJN Yamashiro, junto con el crucero de batalla IJN Kirishima y el portaaviones IJN Akagi, además de 5 cruceros y 13 destructores, zarpó primero, haciendo paradas en Singapur y la India Británica. Tras navegar alrededor de África, ya que sentían que los británicos no dejarían que la flota japonesa cruzara el canal de Suez, llegaron a Europa. Después de reabastecerse en Italia y Austria-Hungría, la flota zarpó hacia Parpaldía y llegó a sus aguas alrededor del 28 de octubre de 1938. A bordo del Nagato, el almirante Hiroaki Abe observaba los alrededores desde el puente. Almirante. La flota austrohúngara ha realizado un ataque anfibio a unos 12 kilómetros al sur de aquí, dijo un oficial. Muy bien, pero antes de eso, tenemos que hacer algo, dijo el almirante Abe. ¿Qué es, almirante? Ordenen a todos los barcos prepararse para el bombardeo costero. He oído de los desembarcos alemanes en Duro que sufrieron bajas contra los defensores del imperio. Perder o incluso sufrir mucho ante tales tontos parpaldianos, primitivos y de voluntad débil, es una desgracia para el emperador. Ordenen a los barcos disparar. Ordenó Abe. Sí, almirante. Las órdenes fueron transmitidas y pronto el Nagato, el Yamashiro y el Kirishima navegaron casi paralelos a la costa, comenzando su bombardeo a unos 18 kilómetros de la misma. El repentino ataque tomó a los defensores imperiales desprevenidos y, tras 12 minutos de fuego, Abe dio la señal de detener el bombardeo. Ordenen a nuestros transportes de tropas avanzar y asegurar la cabeza de playa. Dijo Abe. Sí, almirante. Pronto, los barcos de transporte se separaron de la flota principal bajo una fuerte escolta de cruceros y destructores, desembarcando de forma segura a 6.000 soldados en la costa. Los japoneses finalmente se unieron al asalto aliado sobre Parpaldía. Para el 4 de noviembre, tanto el ejército japonés como el austrohúngaro llegaron a Parneus y, tras una batalla de 2 días, la ciudad cayó ante sus fuerzas alrededor del 6 de noviembre de 1938. Cierto bar, ciudad portuaria de Cartalpas. Sacro Imperio Milicial. Los clientes borrachos charlaban como de costumbre, intercambiando chismes picantes. Cualquiera que quisiera escuchar o recopilar inteligencia debía venir primero a los bares, que eran un tesoro de información para muchos comerciantes. Muchachos, muchachos, muchachos. ¿Se enteraron de la aniquilación de la Marina Imperial justo a las afueras de Estirant? 700 barcos de la Marina Imperial derrotados por los 65 barcos de los terranos. Esa es una batalla asombrosa. Dijo un borracho. Lo sé, ¿verdad? Un país fuera de las zonas civilizadas derrotó a una superpotencia, suena imposible, y ni hablar de propinarle una derrota decisiva al imperio con tal devastación. Es una hazaña imposible. Dijo otro borracho. Oigan, oigan. Por mis contactos, me enteré de que los terranos usaron aeronaves. Aeronaves de verdad para derrotar al imperio. ¿Estará muy involucrado detrás de todo esto? Preguntó otro borrachín. Ni hablar, hombre. Además, los terranos realmente tienen la capacidad de fabricar sus propias aeronaves, así de avanzados son. Escuché que el Imperio Parpaldía crió una nueva raza de Wyverns llamada Wyvern Overlords, sea lo que fuera, ni siquiera pudo arañar a los aviones de los terranos. Entonces, ¿cómo demonios este grupo de naciones, ya sea América, Rusia, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón, Austria-Hungría o lo que sea, son capaces de hacer una cosa imposible tras otra? Me pregunto, ¿qué le pasará al Imperio Parpaldía? Preguntó un borracho. Yo lo sé.
Van a repartirse brutalmente el imperio entre ellos y lo reducirán a un estado títere remanente, si es que son generosos, dijo otro hombre. Todos asintieron y volvieron a sus bebidas. El Kremlin, Moscú, Unión Soviética. Por la mañana, Lavrent Beria, jefe del NKVD soviético, la represiva policía secreta de la URSS, fue convocado a una reunión personal con Iosif Stalin. Beria sentía un ligero temor de ser purgado, tal como su predecesor, Nikolai Yezhov, pero para su sorpresa, no ocurrió nada. Beria llamó a la puerta. Sí, puede pasar, dijo Stalin. Beria entró en silencio y Stalin le hizo un gesto para que se sentara. ¿Puedo preguntar, camarada Stalin, cómo requiere de mis servicios? Preguntó Beria. Muy bien, no tiene sentido andarse con rodeos. De todos modos, ¿sobre la guerra en Parpaldí? Preguntó Beria. Camarada Beria, quiero que las tropas del Ejército Rojo que luchan actualmente en el terreno creen tantos estados comunistas como sea posible en Filades. El imperio podrido sin duda colapsará y, tras de sí, surgirán docenas de naciones independientes. Más para que nosotros influyamos y extendamos el comunismo, dijo Stalin. Es un razonamiento maravilloso, camarada Stalin, pero parece que me ha llamado por algo más, observó Beria. Ah. Beria, has visto a través de mis planes. Desde que nuestro mundo fue convocado a este nuevo mundo, más y más noticias sobre la magia y sus propiedades continúan asombrándome. Cuando el imperio colapse, quiero que tu NKVD capture a tantos magos y toneladas de cristales mágicos como sea posible. Quién sabe, incluso podríamos convertirlos en armas. Dijo Stalin antes de continuar. Camarada Beria, puede encargarse de los magos capturados según su criterio. Haga que nos sean útiles, incluso si tiene que ser contundente, dijo Stalin mientras sorbía su té. Entendido, camarada Stalin. Sacaré el máximo provecho de sus órdenes, respondió Beria. Tras unos minutos, Beria abandonó la habitación. Más mujeres para deshonrar yo mismo. Más vale que el NKVD capture magas atractivas, cielos, todo esto me entusiasma, pensó Beria para sí mientras se marchaba. Oficina de Información de Inteligencia, Runépolis, Sacro Imperio Milicial. El director del departamento, Arneus, estaba preocupado por los informes de sus subordinados. El motivo eran los terranos. Cuando el imperio Parpaldía envió una flota de 700 barcos de guerra acorazados, algunos de los mejores del imperio, su flota también incluyó un acorazado Predriadnout Muano que, por sí solo, podría haber destruido muchísimos acorazados, escoltado por poderosas lanchas torpederas. Pero todo fue destruido en una batalla desigual por una pequeña flota anglo-alemana, mucho menor en número que la Marina Imperial. Las naciones de Gran Bretaña y Alemania eran solo dos de las muchas naciones de la organización que se hace llamar la Sociedad de Naciones, lo que significa que existe la posibilidad de una alianza entera con tal tecnología. Lo suficiente como para que los Estados miembros sean considerados superpotencias. Lidolka, sobre tu misión en Topa, ¿cómo evalúas personalmente a la Sociedad de Naciones? Preguntó Arneus. Tienen tecnología moderna que es casi inigualable. Si bien no poseen un poder de fuego obsceno, despliegan tanques prácticos, algo que nos resulta difícil de emular. Intentamos muchas veces realizar ingeniería inversa a los tanques de llamas del antiguo imperio hechicero, pero todo fue en vano. El hecho es que no podemos meter los circuitos mágicos de una artillería móvil en un vehículo, explicó Lidolka. Hay muchas incógnitas sobre esa alianza. No podemos repetir el error de Parpaldía y enemistarnos con ellos. Debemos ser cuidadosos y meticulosos en las relaciones exteriores. Ellos harán su entrada en la próxima conferencia de las 11 naciones, dijo Arneus. Tiene toda la razón, director. La tecnología de los terranos podría ser igual a la del Imperio Grabalcas. No debemos, bajo ninguna circunstancia, enemistarnos con ninguno de los dos. Pero de todos modos, dado que el imperio se romperá en pedazos, el título de superpotencia pasará a la Liga. Las naciones de Estados Unidos, Reino Unido, URSS, Alemania, Francia y Japón son candidatas favorecidas para recibir los títulos de superpotencias. Serán representadas colectivamente por la Liga, añadió Lidolka. Uf. Qué dolor de cabeza intentar convencer a los engreídos de asuntos exteriores para que tomen en serio a los terranos. Enviaremos una delegación diplomática exploratoria para conocer a los Estados miembros de la Liga y abrir conversaciones con ellos, y tú, Lidolka, formarás parte de ella, concluyó Arneus. Sí, señor. El departamento de inteligencia continuó con su trabajo. Afueras de Stirand.
8 de noviembre de 1938. Habían pasado algunos días desde que Rommel tomó Duro, junto con el avance de las fuerzas francesas de Gaulle y las de Model desde el noreste. El ejército rojo soviético marchó hacia el sur y se unió a las fuerzas aliadas el 7 de noviembre de 1938. Las fuerzas británicas, ahora bajo el mando del general William Slim, sitiaron Stirand. Los italianos apenas enviaron un contingente simbólico de tropas Bersaglieri para el gesto de asaltar la ciudad. Las tropas francesas prefirieron quedarse fuera de la ciudad durante ese periodo. Las fuerzas otomanas, que se unieron unos días antes mediante una invasión naval desde el oeste, se dirigieron directamente hacia Stirand, uniéndose a las fuerzas austrohúngaras comandadas por el general Wilhelm Hoffmann. Las tropas austrohúngaras sumaban alrededor de 45.000 y se unieron a los casi 65.000 soldados alemanes fuera de la ciudad. La Fuerza Aérea Austrohúngara se encargó de bombardear la urbe. Las fuerzas estadounidenses fueron las primeras entre los aliados en llegar a Stirand, con una fuerza masiva de casi 82.000 soldados, un gran porcentaje de la fuerza expedicionaria estadounidense en Parpaldía. Los B-17 de la USAF reanudaron sus temidos ataques de bombardeo, sacudiendo la moral de los defensores imperiales, quienes comenzaron a cavar y colocar minas en los túneles del ferrocarril metropolitano de Stirand. El imperio comenzó a colapsar bajo su propio peso. Muchas provincias, grandes o pequeñas, declararon su independencia. Solo las regiones centrales del imperio permanecieron leales. Aún así, casi 73 provincias se revolvieron y declararon la guerra al imperio. La mayoría eran muy pequeñas y fueron derrotadas fácilmente por las fuerzas imperiales, pero con el aumento de la ayuda aliada, incluso esas pequeñas victorias se fueron por el desagüe. Muchas naciones pequeñas se fusionaron para formar naciones cada vez más grandes. Casi 8 naciones del norte adoptaron el comunismo debido a la creciente influencia del Ejército Rojo. Otras formaron repúblicas, confederaciones, monarquías e incluso teocracias. Las fuerzas del ejército imperial japonés, tras tomar Parneus en un día, se movieron rápidamente por el campo parpaldiano, cometiendo nefastos crímenes de guerra en el proceso antes de llegar también a Stirand. La Sociedad de Naciones no sería misericordiosa esta vez. Naciones como España, Suiza, Suecia, Yugoslavia, Grecia y Brasil comenzaron negociaciones comerciales activas con las naciones emergentes del imperio, obteniendo grandes ingresos en el proceso. Mientras tanto, a puerta cerrada en Europa, se acordó en secreto que un Habsburgo austríaco sería el rey de Parpaldía tras el futuro derrocamiento de Ludius. Mansión de Remille, Stirand. Remille estaba sumida en la desesperación. ¿Quién tenía la culpa de todo esto? Ella, por supuesto. Actuó de forma normal, anteponiendo los intereses del imperio a todo lo demás. Simplemente continuó la política del imperio de gobernar a través del miedo y las represalias. Si una nación era considerada hostil a los intereses nacionales, se la educaba asesinando y mutilando a algunos de sus ciudadanos. Remille, sin saber con quién se estaba metiendo, ejecutó a 2.100 turistas al azar sin causa aparente. Ella consideró que estaba siendo extremadamente indulgente al limitar las muertes a menos de 2.200. Pero miren a dónde había llevado esa política al imperio. La Marina Imperial era ahora una mera sombra de lo que fue, reducida a solo 126 barcos de los 970 que tenía antes. Esta marina era inútil. Todas las colonias que al imperio le tomó siglos conquistar e integrarse habían ido en un suspiro, muchas de ellas rebelándose, y el propio ejército imperial comenzó a colapsar, con cientos de miles de soldados desertando hacia las naciones independientes con las que compartían etnia, entre otros motivos. Quedaban menos de 450.000 soldados para defender la capital y menos de 210 wyverns. Esta guerra, que empezó como un conflicto local, escaló hasta que el imperio tuvo que luchar por su propia supervivencia. Para empeorar las cosas, la Sociedad de Naciones dejó claro que ella sería juzgada ante un tribunal y condenada. Ella, una princesa imperial. La prometida del emperador. Odiaba a los terranos. Estaba aterrorizada de ellos. Recordó las palabras de aquel molesto embajador británico de un solo ojo, de Wearch. Para nosotros, ustedes son los bárbaros. Ella lo había descartado como el llanto de los perdedores, los desvaríos de los muertos. Ahora, las esferas de poder habían cambiado. Se dio cuenta de que se había pasado de la raya. Ella era la verdadera causa de la desaparición del imperio. Más de 800 años de historia parpaldiana desapareciendo en semanas, los pensamientos inquietantes se acercaban más y más a medida que las explosiones y los bombardeos de artillería se aproximaban. Mientras tanto, en Berlín,
Este coche del pueblo se ve raro, señor Speer, dijo el canciller Hitler. No es tan malo como parece. Esto ayudará a reactivar nuestra economía, respondió Speer. Frente a ellos estaba el recién producido Volkswagen Beetle, escarabajo, planeado para salir al mercado antes de fin de año con un bajo costo de $650 con una buena relación entre gasolina y alcance, y se hizo la oferta de vender los coches a plazos para atraer a la gente. Este coche parece cómodo y bueno, supongo, dijo Hitler. Hitler saca su chequera. Señor Speer, proceda con la producción, y también envíenme un coche a mi casa, le pagaré la cuenta más tarde, dijo el canciller mientras se retiraba. En diciembre, el Volkswagen Beetle fue lanzado al mercado y se convirtió en un éxito masivo, con ventas vertiginosas en Alemania y exportaciones de miles de Beetles al extranjero, principalmente a Nu. La resistencia junto con las características rentables del pequeño y rechoncho coche atrajeron a muchos y, por lo tanto, fue un éxito masivo. Afueras de Stirland. 8 de noviembre de 1938. Los generales, los cuatro grandes como se les llamaba, el Gral. Eisenhower, el Gral. Slim, el Gral. Model y el Gral. Zhukov, miraban un mapa en el cuartel general de mando conjunto que habían establecido fuera de la ciudad de Stirland. Sin esquinas estrechas, calles anchas. Menos probabilidad de que ocurrieran emboscadas. Aún así, no subestimaron a las fuerzas imperiales en Stirland. Por ello, tras otra incursión de bombardeo de la USAAF, los obuses de la URSS, el Imperio Otomano, Estados Unidos y Alemania abrieron fuego, comenzando el bombardeo de la ciudad. Comiencen el ataque. Gritó Model. Lindos fuegos artificiales para esos bastardos aspirantes a Napoleón, comentó Slim. El fin está cerca para el imperio, dijo Slim. Es hora de terminar lo que ellos empezaron, sentenció Zhukov. La artillería rugió con fuerza. La batalla final de la guerra había comenzado. En pocos días, la fama de Parpaldía sería olvidada en las páginas de la historia. Fin del capítulo 27. El link a la historia del autor estará en la descripción.